número 2. Bien, el día de hoy comenzamos con la unidad número 2, que lo tenemos en pantalla en estos momentos. ¿Ya? La unidad número 2 se llama teoría archivística. Ya hemos visto todo lo referente al archivo, ¿ya? El archivo como sí. ¿Qué es el archivo? Ustedes pueden verlo en la imagen, ¿no? Lo que se encuentra dentro de ese cajón, cada uno de ellos se llama archivo. Y es lo que hemos avanzado en la unidad número 1. Ahora, los archivos llevan dentro de sí a los documentos, ¿no? Ya entonces serían niveles que existen dentro de la teoría archivística. ¿Ya? ¿Y qué es la teoría archivística? No podemos decir que es una ciencia, ¿ya? Pero son técnicas que manejan las empresas por lo general para tener cierto control sobre sus documentos. ¿Ya? En sí es esa teoría que dice, que dicta cómo las empresas deben manejarse en el tema de los documentos para que exista regularidad entre ellas. Bien, vamos a comenzar con nuestro avance. Para empezar, vamos a hablar sobre el término archivística, ¿ya? Vamos a empezar dictando su origen, denominando quiénes son los primeros precursores del término y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Rita, por favor, nos lo lee la primera parte. No está Rita, puede ser entonces María Rosa, por favor. Creo que tampoco. Ya estoy aquí. mi internet debe ser lisa. Ya. Ya. El término archivística. La palabra en castellano empieza a usarse en la década de los 55, 65, pero todavía la mayoría de las veces como un determinado labor archivística, creo que dice. Bien, como un determinativo, dice. Muy bien, gracias Rita. Entonces, este término archivística empieza a darse uso dentro de las empresas y dentro de los que manejan archivos alrededor, dice, del año 55 o 65, ¿no? Estamos bordeando esa etapa del siglo pasado, ¿no? del siglo XIX. Bien, pero este término archivística era utilizado como un determinativo, ¿ya? De labor archivística o problemática archivística, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de los determinantes, no? Entonces, vean, la palabra archivística era utilizado como un determinante de labor o de un problema. De ahí nace sus orígenes. Luego, ya en el siglo, estamos hablando del siglo XVIII y en el siglo XIX, se hace mención de la palabra archivística en España. Aparecen los primeros autores utilizando la palabra archivística. Un autor que menciona esta escritura es Antonio Matilla Tascón, ¿ya? En España específicamente. Y luego, si es que nos remontamos a Hispanoamérica o a Latinoamérica, en Argentina, Córdoba empieza a cobrar entidad, ¿no? Pues empieza a cobrar fuerza como denominación de una disciplina. Ya. Beatriz, ¿nos los puede leer la última parte, por favor? Está bien, dice. Hasta hace poco más de 30 años, entre nosotros privaba el nombre de
y el de algunas subdivisiones como archiveconomía tomada como italianos, que hacía ilusión de cuestiones relacionadas con instalaciones, edificios y administración. ¿Algo más, Lice? Ya. No, Beatriz, gracias. Bien. Entonces, ¿qué nos dice en esa parte, en ese párrafo? Que hace aproximadamente 30 años, para nosotros era o se nos privaba el término archivología o archivonomía, ¿no? Y de algunas subdivisiones de la archieconomía. Archiveconomía se llamaba, ¿no? Bien, ¿de qué trataba estos términos? No hacían relación a lo que se conoce como archivística en estos días, sino que hacía relación a las instalaciones, es decir, lugares donde se llegaba a precautelar los documentos, a edificios o a la administración encargada de resguardar y administrar los documentos. Entonces, desde sus orígenes, la palabra archivística no ha tenido el uso que se le da el día de hoy. En sus orígenes, como vamos a ver más adelante, la archivística no era considerada una técnica independiente. En sí era simplemente un auxiliar de otras ciencias mayores. Bien, vamos a pedirle a Maricel, por favor, que nos lo pueda leer. Maricel, la siguiente lámina. El tiempo archivística. El término archivística. Actualmente el término está universalmente aceptado, aunque no faltan publicaciones recientes que mantienen la denominación antigua. En Hispanoamérica sigue utilizándose con cierta frecuencia archivología. Ya, gracias. Gracias, Maricel. Entonces, como nos dice en este párrafo que hemos leído, ya el término archivística actualmente ya es reconocido de manera global. Solamente en esta parte de Hispanoamérica se sigue utilizando con frecuencia el término antiguo de archivística, que era la archivología. Entonces, archivística ya es un término relativamente común para nosotros. Sigamos viendo, ahora vamos a ver el nacimiento de la archivística. ¿Cómo es que se dio su origen? ¿De qué rama ya se desprendió? ¿Ya? Porque como toda ciencia siempre nace de algún, puede ser de una teoría, puede ser de una técnica, de alguna ciencia que se desprende por su importancia y por su evolución, ¿no? Bien, para empezar tenemos que mencionar que la archivística es una disciplina, ¿ya? Como les mencionaba, ya no es una ciencia, la archivística, ¿no? Es una disciplina, un conjunto de técnicas para documentar bien nuestros archivos. Entonces es una disciplina relativamente moderna, podemos decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque como mencionábamos anteriormente, desde el 1955, 1965 se da su uso como archivista. Tal vez anteriormente sí se utilizaban estas técnicas, pero no bajo ese nombre. Bajo el nombre de archivística se lo reconoce recién desde aproximadamente 1950 a 60. Dice, nace en el siglo XIX como una técnica empírica para arreglo y conservación de los archivos con el nombre archivología. ¿Ya? Bien, archivología entonces fue el primer nombre que recibe la archivística. Y como lo dice aquí su nombre, o su definición, perdón, era una técnica empírica. ¿Ya? ¿Qué significa empírica? A ver si alguien nos puede dar una definición. ¿Qué entienden por empírico?
¿Alguien puede ayudarnos? No sé si Cleidy o Grecia nos podría dar el concepto de qué entiende por empírico. Podría ser, Licen, de la observación o de algo que observamos, de algún hecho de observación, Licen. Sí, la observación tiene una división, ¿no? En observación científica y observación empírica, así como los conocimientos también, ¿no? Eh, pero en sí, adentrándonos a la palabra empírico, a sus orígenes, empírico significa aquello que uno conoce, pero que no es estudiado o que no es preparado o que no ha sido organizado con anterioridad. Por ejemplo, si hablamos de conocimientos, el conocimiento empírico es todo lo que un ser humano conoce, que tiene dentro de, ¿ya? de su, vamos a decir, de su conocimiento general, pero que lo ha adquirido de maneras que no han sido voluntariamente estudiadas. Por ejemplo, a ver, yo les voy a poner ejemplos de la vida diaria. Un mecánico puede ser un buen mecánico porque desde joven ha sido ayudante y ha adquirido conocimientos de mecánica. Y hay otro mecánico que ha estudiado mecánica en alguna institución y por lo tanto también tiene los conocimientos. Ambos pueden arreglar un auto, pero el que no estudió adquirió sus conocimientos de forma empírica, ya, es decir, a través de la experiencia, práctica y error. Y el otro lo hizo a través de los estudios. Ya. A eso hace referencia cuando aquí nos dice que nace en el siglo XIX como una técnica empírica. Es decir, no era una técnica que estaba elaborada, ¿ya? O puede decir, no estaba planeada la creación de la archivología, ¿no? Sino que sus técnicas han ido ahí como haciendo la prueba, viendo qué es lo que funciona, cuáles son las mejores técnicas de manejo de documentos o de archivos, perdón. Y así se fueron creando las técnicas empíricas que con el paso del tiempo y viendo que sí funcionan las técnicas han sido aceptadas para estar dentro de la archivística. Ya. ¿Se entiende el concepto de técnica empírica? Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Que como nace como una técnica empírica para arreglo y conservación de los archivos. Muy bien. No se olviden, la archivística nació con el nombre de archivología. Ya, pregunta de examen. Bien, vamos a pedirle a ver a Grecia que nos pueda leer la parte que nos toca. Ya no está Grecia. Todavía se me sale. No está Grecia. Lindsay. Lindsay tampoco. No hay Grecia y no hay Lindsay. Licenciada. Yo estoy, profe. Perdón. Ah, ya. ¿Quién va a leer? Yo, profe. Ya, bien, léalo, Grecia. Nacimiento de la archivística. La archivística es una disciplina relativamente moderna. Grecia, no Nace en nos el toca esa siglo... parte. No nos toca esa ¿Cuál parte. parte? ¿Su desarrollo? Sí. Allá. Su desarrollo se ha establecido como tantas otras sobre la observación basada en la experiencia que ha desembocado en la fijación de unos principios esenciales que
A su vez, han determinado esa metodología y ese lenguaje propio que la identifican y la distinguen en otras ciencias o disciplinas afines, al quedar hoy integrada dentro del conjunto de ciencias de la documentación e información. Ya. Entonces, como mencionábamos en el punto anterior, la archivística nace en base a la observación y a la experiencia, ¿no? Como mencionábamos, práctica y error son dos técnicas que en sí acompaña a la mayoría de las técnicas o de las disciplinas que nacen, ¿no? Y es a través de la técnica y el error que se va discerniendo lo que realmente sirve y en base a lo que funciona se crea una metodología. Y así es como se creó la metodología de la archivística. Bien, entonces, para resumir, no es que la archivística haya sido creada por ilustres, por gente estudiada, ya que se sentó hicieron una reunión y empezaron a escribir la metodología, ¿no? No fue así, dice, sino que de manera empírica, tanto por la necesidad de las empresas de manejar su documentación, fue que los mismos encargados de administrar los documentos y los archivos empezaron a crear técnicas que con el transcurso del tiempo fueron aceptadas por su eficiencia, ¿no? Y una vez agrupadas esas técnicas, se creó una metodología. Muy bien. Eso tendríamos por nacimiento de la archivística. Lindsay, ahora sí puede leer usted. Ya, licenciado, buenas noches. Nacimiento de la archivística. En sus orígenes, la archivología, luego archivística, nace unida a la diplomática, a la paleografía y a la biblioteconomía, lo que ocasionará una dependencia negativa que retrasará su propia delimitación, hasta el extremo de que en sus inicios se nutrirá del lenguaje y metodología de aquellas. Ya, gracias. Entonces, la archivística era como el hermanito menor, ¿ya? De estas ciencias que muestran aquí en la diapositiva, ¿no? La diplomática, la paleografía y la biblioteconomía, ¿ya? La diplomática era simplemente la organización del documento. Se basaba y se centraba en los documentos, ¿ya? La paleografía es esa técnica que le importa o se centra en el estudio de los gráficos, de los símbolos. Y la biblioteconomía es esa técnica que se encarga de administrar una biblioteca, ¿no? Cómo organizarlo, cómo hacer mejor el trabajo dentro de una biblioteca. Entonces, la archivística, al nacer de estas tres, podemos decir, su origen se basa en estas tres técnicas, es negativo esa dependencia con estas tres técnicas. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas en sí se basaba en el archivo, ¿ya? Sino en puntos o en temas puntuales de un documento. Entonces, al no basarse en el archivo, eso generaba una dependencia negativa para la archivística, por lo que era un retroceso seguir siendo parte de estas técnicas. De ahí es que la archivística se separa y empieza a ser una técnica independiente. Rita, ¿nos los puede leer la parte de abajo? Sí, Licen. Los archivos
No, los archiveros del 19, del siglo, es Licen, del 19, del siglo XIX y los primeros años del siglo XX proceden en su mayoría en España, de la Escuela de Diplomática y de sus enseñanzas. Muy bien. Ya, ese es un dato relevante de la historia, ¿no? Que podríamos decir que esta escuela de diplomática, ya que como mencionábamos aquí en la parte superior, la diplomática era una de las, podemos decir, de los padres de la archivística, ¿no? Esta escuela de diplomática y sus enseñanzas, dice, era como una fuente de archiveros, donde se empezó a evolucionar el término de archivística. Ahora se salió Herton, ¿no? O ya ingresó nuevamente. Si no, vamos a... Marisol, ¿nos los puede leer, por favor? Bien, pues, la independencia total no se logra hasta épocas muy cercanas, cuando asume plenamente y se lleva a la práctica la teoría de que los documentos se pueden organizar de acuerdo a la estructura de la institución de donde proceden, de forma bien diferente a los libros en las bibliotecas, a las colecciones o a las periodificaciones. Bien, muchas gracias. Entonces dice, en ese momento, por fin puede lograrse la independencia de esta técnica o esta teoría archivística, ¿no? En ese momento donde dicen los encargados de los archivos, dicen que no es necesario manejar los archivos de la misma manera que manejan los libros en la biblioteca, ¿ya? O las colecciones, o las periodificaciones. Entonces, en ese momento, la archivística asume su rol independiente y empieza a generar su propia teoría de manejo de documentos y archivos. Ya, en ese momento se da el nacimiento de la archivística. Bien, y nos menciona en la parte de abajo que a pesar de esta acreditación, desde fuera existe una tendencia general a concebirla como una disciplina de segunda fila. Es decir, siguen queriendo menospreciar a la archivística como una rama o un brazo de las otras técnicas, ¿ya? O a pensar que el trabajo del archivero es algo así como un subproducto. Entonces, a pesar de que ya se dio la independencia de la archivística como una técnica que maneja su propia metodología, se la sigue queriendo, podemos decir, hacer sombra con las técnicas, con las técnicas de las cuales originalmente se dio, ¿no? o se originó, ¿ya? Pero en la actualidad ya es reconocida la archivística como una técnica independiente, ¿no? Y está bien que se la maneje de esa forma. ¿Por qué? Porque se hace el reconocimiento, una vez que se independiza la archivística, de que cada empresa tiene diferentes formas de manejar su archivo, ¿ya? Cosa que no pasa con las bibliotecas, ¿no? En el tema de las bibliotecas, todas las bibliotecas se manejan bajo la misma metodología. Y en las empresas no puede ocurrir eso, porque para algunos la documentación es muy importante, para otras no es tan relevante. Por esa misma razón, no se puede utilizar la misma metodología en todas las empresas. Muy bien. Bien, ya vimos un pantallazo del origen de la archivística, ¿no? Sus orígenes desde que empezó a dar sus primeros pataleos hasta que se independizó. Ahora, nos toca definir entonces, ¿qué es archivística para nosotros? ¿Ya? ¿Qué va a ser?
Vamos a pedirle, ¿quién no leyó? Reina, Reina, por favor, que siempre enciende su pantalla, pero hoy no la encendió. Veamos el concepto y la definición. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Léanoslo, por favor. ¿Los dos párrafos? Sí. La archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en última instancia estos sean el producto íntegramente de aquellos. Como tal, se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los mismos a la administración y a la historia, en definitiva a la sociedad. Ya, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de esta definición? Aquí les está recalcando, la archivística es la ciencia de los archivos, ¿ya? De los archivos, no de los documentos, ¿ya? Hay una gran diferencia, archivo y documento. El documento, aunque lo reconoce, ¿no? Después dice, aunque en última instancia los documentos sean un producto de los archivos. Es decir, podemos decir, los archivos son como los archivadores, ¿no? Y los documentos son las hojas que van dentro de los archivadores. Entonces, en fin, aunque la archivística es la ciencia de los archivos, también hay que reconocer que dentro de los archivos están los documentos. Por lo tanto, también tienen acción dentro de la definición de archivística. Ya, esa última parte, Cleidy, por favor, ¿nos los lee? ¿No hay Cleidy? Sigo yo, Licen. Ah, ya, por favor, léanoslo. El documento, como acabamos de decir, es objeto de atención de la archivística, aunque también lo sea de la diplomática, de la paleografía, de la sigilografía, de la historia. Muy bien. Entonces, esto es como una complementación a la parte de arriba, ¿no? Lo que estábamos leyendo. ¿Ya? Si bien dice que la archivística es la ciencia de los archivos, el documento también es un punto de atención, un objeto de atención de la archivística, ¿no? Pero ¿qué pasa con el documento? Que el documento, aparte de que es el objeto de atención de la archivística, también lo es de la diplomática, también lo es de la paleografía, de la sigilografía, de la historia, ¿ya? Entonces, el documento es el objeto de atención de todas esas técnicas, pero no, en la archivística no es así. En la archivística su objeto de atención son los archivos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ya la archivística es la ciencia de los archivos, aunque también reconoce que los documentos son importantes para los archivos, ¿no? Pero no es el punto central. Esa es la gran diferencia de la archivística con las otras técnicas que mencionamos en la parte de abajo. Ya, se va a terminar el Zoom, estamos a 50 segundos. Vamos a esperar 5 minutos y les envío el nuevo link para que continuemos, ¿bien? Nos vemos en 5 minutos. Está bien, Licen.